Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es sábado 27 de abril y saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula y a los y las seguidoras de este gran programa La Hora del Campo. Este es su programa La Hora del Campo. Somos sus servidores y conductores del día de hoy, Hugo Rangel y mi compañero. Tonatiu Quiñones aquí, Y saludos. también aquí en cámara, controlando todos los sistemas, Juan Pedro Garín, Orlando allá en controles, y también desde la oficina de Concede, María Tarsila Zárate, ella es nuestra compañera de este programa, pero ella ya nos está monitoreando. Hoy tendremos el programa de la entrevista y conversación con un tema que consideramos de mucho interés. Nos han estado haciendo este tipo de sugerencias, nos preguntaban sobre todo por lo que reviste los tiempos actuales del entorno medioambiental, el alimento saludable, pero también su producción en campo. Y me refiero al tema de la agricultura regenerativa, y para ello pues vamos a tener una charla que nos está acompañando aquí en cabina Armando Ger. Armando, te damos la bienvenida y mucho gusto y gracias por aceptar participar en este programa. Gracias a ustedes y bienvenido, me siento bienvenido a su programa. ¿Cómo no? Y también pues ya está conectado Ricardo Morales desde la Ciudad de México, así que Tonatiu pues va a ser el conductor de toda esta charla, porque ya les diré por qué. Ellos tuvieron una serie de encuentros, de hecho se armó un podcast y estuvieron viendo una serie de información, qué sé yo, ya ellos se los van a platicar, así que es un tema pues para mi gusto, un tema de impacto, como decía, ambiental, productivo y por qué no, incluso emocional para toda la comunidad. Así que abrimos el programa, les proporcionamos los números telefónicos de la cabina, que es el 333-813-1329. Aquí pueden comunicarse y, por supuesto, los que nos están siguiendo en vivo en nuestras redes en Face. Tonatiu, pues Pues gracias, Hugo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo, ¿andas por ahí? Hugo, ¿qué tal, Tonatiu? Ah, A todo el auditorio, muy buena tarde. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Presentamos a Armando. Armando es mi amigo, lo conocí aquí en Guadalajara, trabaja para una compañía de tecnología, pero tuvimos amigos en común, ¿no, Armando? Armando de temas de agricultura regenerativa, allá desde Venezuela, Argentina y todo esto, e hicimos un buen match, platicamos del tema, y hace poco, unos meses, Armando me invitó a la premiere de Common Ground. De ahí fue cuando conocí a Ricardo Morales, que es el director de Agroder. Creo que se hizo un match interesante del tema de lo que estamos pensando. Hablamos de temas de agricultura regenerativa. Pues creo que sí, cuando se lo plantea a Hugo, hablar del tema de agricultura regenerativa, pues a Hugo le digo, pues va, hay que hacerlo. Creo que el programa de hoy, lo voy a plantear en este momento, me tengo que tomar esta atribución de agricultura regenerativa, una visión necesaria en el agro. O sea que es una visión necesaria ahora en adelante. Yo creo que pensar en agricultura regenerativa, me queda claro que sí tenemos ciertas cosas que considerar. Como tal, el tema es muy interesante porque pues estamos en una época que ya no es suficiente cuidar, sino que tenemos que pensar en revertir lo que está sucediendo en el tema del suelo, porque, bueno, empecemos a ver que si vemos la agricultura convencional, pues se basa en el uso de agroquímicos, en la labranza, en repetir, en monocultivos, en ser ciclos cortos de agricultura. Creo que ese es el tema que yo más me gusta del tema de agricultura regenerativa. Pensamos a veces en ciclos de 6 meses, 3 meses, 4 meses, y la agricultura, la agroecología, abre un poquito más el tema y crea relaciones con los entornos, y la agricultura regenerativa hace este cambio que le obliga al productor a dejar de pensar en un ciclo corto. Que por ahí empiezo mi planteamiento. Y el poder revertir 2 años y crear varios activos. Primero, el primer activo, el suelo, como valor característico para la agricultura. Y el segundo es el obtener cultivos de mayor salud para los consumidores, con una buena relación de la microbiota en el suelo, los microbios que están en el suelo, los cultivos que están alrededor y todo lo que es la ecología que se encuentra dentro de los cultivos. Pero esto yo lo veo muy romántico en algunos casos. Me llamó mucho la atención que el gobierno mexicano sacó un panorama agroalimentario hace poco y hace mucho énfasis en las ventajas de la agricultura regenerativa y la agroecología, pero
Yo aquí, por eso invité a Armando, y a Armando que tiene una visión bastante global del tema y una visión bastante aterrizada, como es la de Ricardo, sobre qué hemos hecho, qué no hemos hecho y por dónde deberían retomarse este tema de agricultura regenerativa. Creo que es un paso muy complicado para algunos agricultores dejar de pensar en lo que hacían cada año a pensar en una agricultura mayor. Pero bueno, ese es mi planteamiento. Tomemos la agricultura regenerativa como un cambio, pero este cambio, ¿qué implica? ¿Qué les parece, Armando? ¿Qué te parece este tema? Mira, yo parto de regeneración, parto de vida, Ujú, o sea, volver a la vida y volver a la vida del suelo. Nosotros, los agrónomos, nos enseñaron hace 40, 50 años, 60 años atrás, que el suelo era arena, limo y arcilla, tenía un porcentaje de materia orgánica y tenía algo más. Y posiblemente si partimos de eso, ese es el primer cambio. El suelo no es ese. El suelo no es solamente arena, arcilla y limo. El suelo es vida. Y la vida que hay en el suelo, de una u otra forma, va a contribuir a la calidad de lo que sembremos. Va a influir en el desarrollo de nuestras plantas. Y esa vida, además, la vamos a transferir en el momento que nosotros estamos alimentándonos de esos productos. ¿Por qué? Porque son alimentos vivos, son alimentos ricos en una serie de elementos que con el tiempo hemos ido perdiendo tal vez esa importancia. Entonces, yo diría que esto es un volver a la vida donde tenemos que darle importancia, como tú bien dices, a nuestro suelo, es la base de todo esto. Y a partir de un suelo vivo, entonces estamos empezando a producir alimentos ricos, vivos, con una serie de elementos, no con los que la academia nos impuso, que estamos hablando de que le damos solamente importancia posiblemente a 15, 20 elementos y no a 118 elementos como existen en la naturaleza. Y de una u otra forma, pues el hecho de que entremos todos en ese carril y nos demos cuenta de la importancia y donde la academia juega un papel importante, pues yo creo que ahí van a empezar a haber cambios importantes. O sea, yo creo que hay un movimiento en este momento muy importante en diferentes partes del mundo. Se están haciendo investigaciones interesantísimas en regeneración, en todo lo que tiene que ver con cultivos que se hacen de forma industrial. O sea, que hay toda mucha gente trabajando. Entonces aquí yo creo que es ir poco a poco apalancando eso y dándole forma, pues, ¿no? sí, sí, claro. Y bueno, aquí me gustaría mucho que nos platicara Ricardo. Ricardo tiene una visión bien interesante de la agricultura regenerativa. A ver, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, Donatiu. Muchas gracias. Escuchando las muy interesantes participaciones de Armando. Bueno, y a ti qué crees que implica en estos tiempos este cambio de pensar en una agricultura convencional y cambio hacia una agricultura regenerativa? ¿Qué es lo que tú ves que, bueno, así de manera muy general? Mira, primero me gustaría definir que agricultura convencional lo hemos establecido ahora como lo que ha ocurrido de los 60s y 70s para acá, en donde ha habido una adopción masiva del uso de químicos en la agricultura, donde el desmonte de selvas, bosques y pastos para producir alimentos es una constante, y en donde cada vez dependemos más de elementos externos para producir. Eso es lo que hoy conocemos como agricultura convencional, aunque no lo sea. Y una transición a una agricultura regenerativa, como bien decía Armando, y como su nombre también lo indica, lo que busca es regresarle la vida principalmente a los suelos y a los cultivos. Y esto significa dotar de nutrientes mediante conocimientos, tecnología y buenas prácticas a los suelos para poder fortalecer y favorecer
la presencia y el ciclo de biota y de nutrientes para tener cultivos más sanos. Y esto nos va a otorgar, por supuesto, alimentos también más sanos. Aunque cuando hablamos de agricultura regenerativa, estamos hablando en general de romper un ciclo desde producción hasta consumo que ha estado viciado por esto que estábamos comentando, que ha ocurrido en los últimos 50 o 60 años con las cadenas de producción de alimentos. Sí, y creo que también es muy, bueno, muy la visión ahora del uso de agroquímicos y todo esto, lo que anterior te decíamos, trajo varias desventajas, ¿no? Creo que a mí, un amigo en común, Carlos Abecasis, tiene un tema, y bueno, es un tema muy fuerte. Existen dos tipos de alimentos, bueno, tres tipos de alimentos. Alimentos que son muy nutritivos, los alimentos chatarra y los alimentos súper chatarra. Los super chatarra son los que conocemos como las papitas, fritos, eso, pero los alimentos chatarra es un concepto que me gustó mucho porque son aquellos alimentos que nosotros pensamos que son nutritivos y realmente no lo son. Habíamos jitomates que tienen 40% menos de nutrición, que comemos que creemos que estamos comiendo sano, lechuga, todo esto, pero realmente esto no nos está nutriendo. No significa que no sea alimento, pero que podríamos tener una deficiencia de algo, como decías Armando, no son los 20 elementos, son los 114, y también el cambio, ¿no? Pero también se crean que la agricultura orgánica, que algunas agriculturas que están, bueno, que algunas formas de pensar diferente, ¿no? Hacia el tema de la agricultura regenerativa. ¿En qué aspecto estamos ahorita? Porque sí, hablamos que después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, la gente empezó a leer las etiquetas y se empezó a ser muy importante saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca. Y el impacto que está habiendo, pues está interesante, ¿no? Se crea un cambio de paradigma en lo que estamos produciendo, pero esto choca con las cadenas productivas en alguna forma, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Armando? Mira, yo creo que es interesante lo de las etiquetas, creo que de una u otra forma contribuye, pero poco a poco al final la gente va abandonando esa práctica de leer los ingredientes de lo que come, ¿no? Pero tenemos que partir primero de alimentos que en su mayoría son alimentos procesados, y estos alimentos procesados de una u otra forma tienen una infinidad de químicos, de conservantes, y recuerdo una anécdota como agrónomo donde me planteaban la diferencia entre conservantes y lo que nosotros los agrónomos aplicamos en campo. Porque, ojo, yo durante muchísimos años, más de 25 años, apliqué productos de síntesis química. O sea, yo soy consciente de lo que hice y por eso tal vez el cambio, ¿no? Y disonancia cognitiva, ¿no? Sí, y entonces, ¿qué es interesante aquí? Que es que la mayoría de esos productos, de esos conceptos que tenemos grabados en nuestra mente, lo vemos como que son diferentes. O sea, cuando nos hablan, en el caso de campo, nos hablan de fungicida, nos están hablando de un producto que pues controla los hongos. Si hablamos de un herbicida, estamos hablando de un producto que controla las malas hierbas o las buenasas, como ahora se están llamando, porque están siendo parte de un ecosistema y ahora se están contemplando como que son importantes, ¿no? Las malezas. Entonces, cuando nos hablan por el otro lado, nos hablan de conservantes, nos hablan de algo como que es muy sutil, pero al final son los mismos fungicidas y bactericidas, pues con otras síntesis químicas diferentes posiblemente, que se usan en alimentos, pero que están controlando que le salgan hongos y bacterias a esos productos elaborados, ¿no? Entonces, por un lado, cuando vemos esa realidad, nos tenemos que dar cuenta de que, oye, ahora, si soy consciente, tengo que ahora ver muchísimo más la etiqueta de forma mucho más profunda. ¿Por qué? Porque si ya yo sé de que esos fungicidas y esos bactericidas están controlando para que ese alimento no lo tenga, pues al yo ingerir ese alimento, pues están
ocurriendo exactamente lo mismo en mi cuerpo. O sea, van a influir en toda mi microbiota que tengo yo. ¿Por qué? Porque al final el hombre tiene más bichos que células, ¿no? O sea, nosotros realmente, y igual que el suelo, realmente a nivel de la naturaleza fue muy sabia. El suelo está con miles de millones de individuos. Si sabemos que en una cucharita sopera hay 10.000 millones de individuos, imagínense la cantidad de bichos que hay en el suelo. Son miles, igual en el cuerpo humano. Entonces, cuando estamos hablando de las etiquetas, pues cada vez deberíamos de profundizar muchísimo más y la gente al final tal vez lo vio la primera vez, pero no continúa viendo y revisando toda esa serie de ingredientes que de una u otra forma nos están afectando en nuestra vida. Sí. Que de hecho lo de las etiquetas, perdón, aquí mi opinión, obedece a una normalización de todos los productos, porque una etiqueta te marca la norma de alimentos, el que quiera, simplemente el de la leche. En fin, no quise dejar pasar esto, pero la normalización en esto es bien importante. Sí, ahí fue un tema de cómo se entendió. Oye, Ricardo, ¿y tú qué lo has visto desde el punto de vista políticas públicas? También políticas industriales. ¿Cómo has visto que ha afectado la agricultura regenerativa o este pensamiento o cómo ha cambiado la estructura del mercado? Mira, en el tema de las etiquetas, primero la propia política pública lo que ha impulsado principalmente son factores nutricionales. Como bien dice Armando, leyendo una etiqueta te puedes dar cuenta más rápido con estos impulsos que son perfectibles, por supuesto, pues es un buen esfuerzo que debe de ir evolucionando, pero la lectura de estas etiquetas no siempre te cuenta toda la historia. Caeríamos en algo muy romántico si pensáramos que todo lo que le hace bien al humano le hace bien al planeta. Tú puedes tener un cultivo que está producido sin ningún químico y sin ningún conservador, y que aún así esté producido en una cuenca estresada, traiga algunas especies invasoras a otra región. Es decir, no podemos leer desde una etiqueta y por pensar que un producto es nutritivo, al mismo tiempo es sostenible. El análisis lamentablemente requiere muchísimos más factores, es más complejo. Las políticas deben de acompañarse de otros procesos. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, Tonatiuh, estamos hablando básicamente de 4 principios. El primero de ellos es reducir la labranza, incluso hasta eliminarla, o sea, dejar de picar la tierra. El segundo es reducir el uso de químicos, muchas veces hasta eliminarlo. El tercero de ellos es implementar cultivos de servicio, no tener el suelo desnudo, que tenga cultivos de cobertura. Esto nos va a incrementar también la cantidad de vida que hay bajo la tierra y de la disponibilidad de nutrientes. Y el cuarto es implementar especies de pastoreo que coexistan con estos cultivos. Hay otros 2 factores que son muy relevantes. Uno es el contexto en el que se desenvuelve cada productor. No en todos los casos es el mismo. Es falso poder decir que hay un solo parámetro para todos. Cada contexto nos va a indicar la magnitud y la velocidad a la que cada uno puede implementar cambios. Y el sexto factor es la diversidad que tengamos. Cuando hablamos de monocultivos es muy difícil adoptar prácticas de agricultura regenerativa que nos vayan a dar resultados a corto plazo. Ahorita las políticas se han centrado, si bien hay esfuerzos por impulsar algunos modelos de agricultura regenerativa todavía a muy baja escala, en lo que se han concentrado algunos de ellos es únicamente en 1 o 2 de estos principios. Todavía no tenemos, digamos, una política que esté sincronizada, que vaya a impulsar desde los aspectos productivos todos estos elementos con miras a poder satisfacer la demanda de alimentos que tenemos a nivel nacional y de lo que estamos exportando. Hay algunas industrias que han tomado como bandera algunas prácticas de agricultura regenerativa y que están tratando de impulsarlas todavía, entre sus proveedores o los productores primarios, y que van a empezar a dar resultados a mediano plazo. Estos cambios difícilmente los vamos a ver al corto plazo, pero conforme se van implementando, los análisis que se hacen en suelo nos muestran muy rápido en algunos indicadores
una alza en los nutrientes, la presencia de carbono orgánico en el suelo, la captación o la infiltración de agua. Empezamos a ver resultados en algunos casos muy rápido, en otros se van viendo los resultados a lo largo de distintos ciclos, pero el acompañamiento va a ser muy relevante, y ahorita el estado en el que están las políticas públicas todavía no permite que exista una adopción masiva de estos sistemas. Sí, ahí creo que queda claro que también el entendimiento que tenemos de los sistemas de agricultura regenerativa, por ejemplo, aunque lo sabemos, aunque es muy difícil que lo entiendan, porque es como que un choque, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos en un boom del uso de microorganismos en el suelo, y me queda claro que ahorita vas a una expo y todo el mundo quiere aplicar que orgánicos, que la bioorgánica, que los bioestimulantes, que, o sea, porque se ve el uso, ¿no? Bio. Sí, sobre todo, y sobre todo por ejemplo, hablamos de que te buscan en el suelo los microorganismos que están buenos y te los favorecen para que crezcan. Y se crean estudios y hay empresas muy interesantes que han hecho estos esfuerzos por ayudar al productor a encontrar las buenas. Hablamos que en la microbiología están los que disuelven los nutrientes, los que pueden combatir enfermedades y los que ayudan a la planta a crecer. Las micorrizas famosas, ¿no? O sea, los Bacillus subtilis que atacan a algunas bacterias, o Turigensis, ¿no? Hay enfermedades que también puedes detectar, como la botritis, el fitium y todo esto, y que los microorganismos juegan un papel muy importante. Pero a veces creo que debe tener una estrategia holística. Holística significa que sea de todo. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas que tiene el agricultor ahorita, que debe tener una visión holística, o sea, grande, de todo, y además que es un traje a la medida. Cada agricultor tiene su necesidad, ¿o no, Armando? Sí, fíjate que aquí hay algo que es la forma de enfocar el problema. Ajá. O sea, nosotros tenemos que partir, o de dónde parte realmente la agricultura, o cuál es el punto del bosque. Ajá. El bosque está en equilibrio. Ajá. Cuando nosotros entramos a un bosque, vemos que posiblemente hay pocas hojas que tienen alguna deficiencia, hay pocos daños desde el punto de vista de insectos, o sea, hay un equilibrio. Entonces, si nosotros partimos primero del bosque, partimos de que en un suelo, en una cucharadita de suelo hay 10.000 millones de individuos que están adaptados a unas condiciones. Si nosotros partimos de que el hecho de la variabilidad, como decía Ricardo, el hecho de que hayan diferentes especies, hay exudados por parte de muchas raíces de diferentes especies que están dándole comida a todos esos bichos que están ahí en el suelo. Ujú. Ahí, nosotros, el enfoque, fíjate, lo vemos de que hay que aplicar una serie de bichos, ya que vienen concentrados a una concentración, aplicarlos en un medio que tal vez se adapte o no se adapte a ese medio, por un lado, y por el otro lado, si seguimos haciendo el manejo del suelo de forma inadecuada, dejando el suelo desnudo, pues siempre entonces tendremos que aplicar esos organismos en el suelo. Pero si nosotros lo vemos de forma mucho más holística, donde entonces decimos, no, es que yo tengo que sembrar corredores de plantas nativas que me permitan alimentar a esos bichos que están en el suelo, podemos verlo desde otro punto de vista. Y tal vez no estar pensando en traer cosas externas, sino lo interno, ya lo que tenemos en nuestra finca, cómo realmente darle vida a eso que está. Porque es lo mismo que ocurre cuando una persona tal vez tiene cáncer. Le quitaron, tal vez tenía un problema en la próstata y le quitaron la próstata. Pero si esa persona sigue alimentándose de la misma forma que ha venido alimentándose, pues posiblemente le va a dar cáncer en otra parte, en otro lado de su organismo. ¿Por qué? Porque va a tener los cambios de acidez del cuerpo y va a propiciar entonces. Entonces nosotros, yo creo que hay que ver las cosas
de diferentes ángulos. No solamente, no, yo tengo que traer cosas externas, sino no, vamos a ver con qué cuento. Y yo creo que todas las respuestas a todos nuestros problemas en el campo están en el campo. O sea, y están en mi campo, no están en otro campo. O sea, Sí, es cierto. las soluciones están ahí. Entonces, lo que hay es que aprender a observar, aprender a ver, identificar, ver, y en esa misma medida nosotros vamos a poder recuperar nuestros campos. Una de las cosas que dice Ricardo, si yo dejo de tocar mi suelo y de arar, de voltear esa capa de esos 15 centímetros como lo hacemos actualmente, que exponemos todos los bichos al sol y lo que hacemos es que los matamos. O sea, si yo realmente empiezo a cambiar mi forma de hacer agricultura, en esa misma medida yo voy a tener cambios importantes que me van a ir llevando a identificar toda una serie de prácticas en mi parcela. Sí, claro. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues más atinada no podría ser la visión de Armando. En realidad lo que estamos hablando con agricultura regenerativa es de poder brindarle a los suelos las mejores condiciones posibles para devolverle la vida, crear suelos biológicamente activos que puedan maximizar todos los procesos en la biota y en el ciclo de nutrientes que tenemos. Y esto nos va a permitir que al haber una mayor vida en el suelo, una mayor disponibilidad de nutrientes, podamos reducir la necesidad que tenemos de estos insumos externos, principalmente químicos, y para que nuestras plantas se puedan desarrollar. Y al mismo tiempo, al tener un suelo denso en nutrientes, vamos a poder brindarle a nuestras plantas mejores mecanismos de defensa. Con ello también pudiendo reducir la necesidad de agentes externos para combatir las distintas plagas. Cuando nosotros además a esto le sumamos las dos cosas que comentaba ahorita Armando, de reducir la labranza, no romper esa capa de 6 pulgadas de suelo, y que podamos estar añadiendo cultivos de cobertura, en realidad estamos poniendo todas las mejores condiciones en el cimiento de nuestra producción de alimento, que es el suelo, para que nuestros cultivos crezcan sanos y puedan defenderse mejor de esas amenazas de los patógenos externos. Sí, claro. Sí, y también creo que, bueno, ahorita quisiera, ya hablaron ustedes dos temas bien importantes, ya planteamos lo que es la agricultura, pero creo que una de la cuestión más importante que nos trae aquí es la concientización. Si hablamos de cómo concientizar, creo que, bueno, nos conocimos, tuvimos algo en común, que fue un evento que hace una concientización. Si alguno de ustedes escuchas, es que tuvo la oportunidad de ver el documental de Kiss the Ground, pues ahí yo conocí a Ricardo Morales, y porque me invitó Armando a ver la siguiente parte, que es el Common Ground, ¿no? El Common Ground, que es el suelo común, en el cual se habla sobre una concientización. Creo que me pareció un muy buen ejercicio, muy buen desarrollo de qué es lo que pasó con esta forma de concientizar. Pero bueno, aquí voy a empezar por Ricardo, preguntarle, ¿cómo ha ido el tema de la concientización y qué herramientas tenemos para hacer este cambio pues porque esto va a crear un grupo de cambio, ¿no? Y es una parte de la ayuda. ¿Cómo lo has visto tú, Ricardo? Mira, en términos de concientización, creo que esfuerzos como este que comentas de realizar eventos, en particular hablando de este Common Ground, te permite concretar muchos mensajes en un espacio específico para ello, en un tiempo muy reducido, que pueden ir dirigidos al nicho específico. Y eso en lo que se traduce es que tú puedes observar cómo se dieron los cambios en algunas parcelas de distintos productores, en muchos temas, la gente que pudo reducir la labranza, los que se introdujeron especies de ganado, los que sustituyeron insumos químicos por biológicos, ya sean bioestimulantes, biofertilizantes o biocontroles, la gente que puso cultivos de servicio, empiezas a ver algunos cambios. Y hemos notado que muchos de los productores genera un efecto inmediato con una curiosidad natural de qué va a pasar en mi campo si no empiezo a adoptar algunas de estas prácticas. Creo que
cuando hablamos del campo estamos hablando, por supuesto, de la base de nuestra alimentación, la cuna de nuestra civilización, pero no debemos olvidar que estamos hablando también del patrimonio del agricultor. El agricultor está buscando crear resiliencia porque están viviendo los cambios de clima y también están siendo afectadas por la falta de nutrientes y la afección que tienen de patógenos externos. No nada más hablamos hablamos de temas de estrés biótico y de estrés abiótico, pero hablamos al mismo tiempo de distintas amenazas y comerciales, riesgos reputacionales. Creo que en ese esfuerzo de comunicación, aunque hay que intensificarlo, ya empieza a permear el que nadie quiere ser visto como el que está maltratando los suelos y el que está utilizando de manera excesiva los productos que, aunque parece que le hacen bien al campo, le hacen daño al humano. Y en estos eventos algo que hemos notado recurrentemente es que la gente sale con una motivación, con un mensaje muy positivo, y al mismo tiempo se está traduciendo tanto en ideas como en grupos que se empiezan a formar de gente que quiere intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos y ayudarle a la gente que todavía está o empezando a pensar en dar un paso o dudando si dar ese primero. Porque no podemos olvidar que siempre que quieres hacer un cambio, sea dejar algún producto que sabes que te hace daño, empezar a hacer ejercicio, el primer día siempre es el más difícil, el primer paso cuesta más trabajo. Cuando traes asesoría y te lo puede mostrar alguien que estaba como tú y empezó a hacer cambios y a observar una mejora, siempre va a ser más fácil. Por ahí es por donde hemos visto la mayor cantidad de impactos, aunque en realidad es una lluvia de ideas, lo hemos platicado mucho con ti, también lo he platicado con Armando bastante. Son muchísimos mensajes, hay mucho trabajo por hacer, pero afortunadamente cada vez hay más, por un lado, herramientas y por otro, experiencia. Entonces, cuando combinamos estas dos, lo que hace falta es que todo esto sea un esfuerzo coordinado, para que en realidad la disposición de experiencia y de herramientas pueda estar a las manos de cualquier productor que tenga ganas de hacer estos cambios. Sí, a mí también me queda claro que sí es un cambio de paradigma fuerte. Por ejemplo, hablemos de uno fuerte. A mí me quedaba muy claro que decía que las vacas destruían el planeta, porque decía que generaban mucho metano. Entonces, y ahora de repente veo que existe la agricultura regenerativa y las vacas. Las vacas juegan un papel súper importante Hay ganadería regenerativa. En la ganadería regenerativa porque rompen el suelo, aparte de que lo abonan, obligan a que las plantas crezcan más, seleccionan bien, cortan la hierba y todo esto. Y, por ejemplo, ganadería como la Keilan, o sea, bueno, algunos que van moviendo hacen un buen uso del suelo de forma inteligente, han recuperado, por ejemplo, zonas lacustres. Por ejemplo, el suelo retiene mucha agua, ha recuperado ríos, recuperado biodiversidad. Y las vacas juegan un papel importante. Entonces decían siempre que las vacas eran contaminantes cuando realmente no es cierto. Y realmente el uso inadecuado de estos animales, pues sí, puede provocar un daño, pero un uso inteligente hace cosa diferente. Y también me llamó mucho la atención que en el Common Ground platicamos con Alejandro Carrillo, el ganadero mexicano de allá de Sonora, que él decía, el problema también es que estamos midiendo diferente. Porque, por ejemplo, si tú mides en ganadería regenerativa, ¿cuánto produces por un animal? Me dices, una vaca, pues obviamente un becerro regenerativo es más pequeño que uno convencional, porque a otro le meten de todo, que alimento concentrado, de todo esto. Pero, si te das cuenta, los beneficios que tienes a tener ganadería regenerativa, aunque no es tan grande, pero produces más kilogramos por hectárea, ¿verdad? Y también consumes muchísimo menos recursos por hectárea. Y al final de cuentas te volteas a ver la bolsa y resulta que gastaste menos para obtener más beneficios. Tangibles e intangibles, bueno, directos e indirectos, ¿no? Obtienes más agua, obtienes un suelo más sano y que puedes hacer cosechas mucho más interesantes de pastos, ¿no? Y eso queda muy claro ahorita que, por ejemplo, este cambio climático y que hay mucha temperatura, pues el suelo juega un papel muy importante para poder retener agua, ¿sí? ¿Cómo ves? Mira, al final todo eso se resume en manejo Uh-huh. y no en recetas. O sea, sí, claro. tan sencillo como eso. Nosotros, desde el punto de vista de la academia, a veces tenemos un recetario completo, así como las señoras tienen un recetario para hacer diferentes platos de cocina, pues los agrónomos, los veterinarios tienen y los zootecnistas tienen a veces recetas. Y esas recetas en algún momento fueron creadas en algún sitio donde en esas recetas hablaron de alguna raza en especial que era más productiva
y entonces alguien dijo, bueno, voy a agarrar esa receta y la voy a traer para mi sitio. Y partimos del mismo punto que inicialmente les decía. Todas las respuestas están en nuestro sitio. Si nuestros animales están adaptados a nuestra finca, pues yo debo comprar animales que estén adaptados al sitio. No ponerme a traer animales que necesito una receta diferente, que me cuesta más. Sí, posiblemente esos animales van a producir y van a ser unos animales muy gordos, con un tamaño bellísimo, pero al final lo interesante es que nosotros podemos tener sistemas de producción locales con alta productividad por hectárea que estén adaptados a cada una de las condiciones. Y fíjate, al final uno lo que va haciendo es imitando la naturaleza. Cuando yo les hablaba del bosque, y si hablamos del bosque, yo les haría una pregunta. Dime cuántas veces han aplicado insecticida en el bosque, cuántas veces han aplicado microorganismos en el bosque, cuántas veces han aplicado algún producto biológico en el bosque. Nunca. Solamente cuando hay un desequilibrio, pero causado por mismo de una actividad indebida, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, cuando tú vienes a ver, bueno, tú lo que tienes que ver es de qué forma manejo mis animales dentro de mi finca, donde de una u otra forma, bajo algunos principios básicos naturales de ese bosque, la biodiversidad, por un lado, porque cuando hablamos de una ganadería regenerativa, estamos hablando de diferentes especies dentro de la parcela. No estamos hablando de un solo pasto maravilloso, no, estamos hablando de diferentes especies que por un lado están adaptadas a esas condiciones, están siendo bien manejadas, y por el otro lado, ese buen manejo me permite algo bien importante, una buena infiltración del agua, que pueden ser zonas donde realmente la cantidad de agua que cae durante el año es muy poca, pero esa poca agua que cae realmente percola y llega y se almacena y está disponible para esos cultivos que están ahí en esa localidad y le están produciendo pasto a esos animales. Entonces, para mí todo concluye o uno de los puntos importantes es el manejo y la observancia de lo que está pasando en ese entorno. Nosotros estamos acostumbrados que utilizamos la receta y no nos damos cuenta del seguimiento, de la trazabilidad, de qué es lo que pasa, cómo... Sí, yo creo que antes de ir al corte ahorita, Ricardo, yo creo que sería importante plantear, bueno, entre unos temas más prohibidos, voy a hacer que hagamos muy corto porque nos podemos extender. El uso de agroquímicos. Se habla mucho de glifosato, se habla mucho de algunos químicos, además que algunos deben estar prohibidos, y muchos de ellos, por ejemplo, ahorita que fui al Congreso del Agave, pues dicen, es que lo peor que puede hacer es sellar el agave, pero todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Pero ya ahí se crean, y además de señalar varillas, pero ya empieza a cambiar ahorita. Uno escuché a varios productores que decían, yo ya no corto ya no aplico herbicidas, los estoy controlando mejor. Entonces empieza a haber un cambio porque se dieron cuenta que realmente el suelo es muy benéfico y empieza a ver en este lado. ¿Tú qué opinas, Ricardo, de prohibición, control, regulación del tema de agroquímicos? Sin duda es un tema muy relevante, Tonatiu, muy complejo también, tiene muchas implicaciones. Lo del glifosato, por supuesto, ha tomado mucho auge a nivel nacional en escalas recientes. En realidad, lo que dice Armando tiene mucha razón. Estos sistemas en los que dependemos de los químicos se han normalizado, primero desde la academia, después cuando esta gente se gradúa, lo aplica en las parcelas, y el productor se vuelve dependiente. Dejar esa dependencia no es un proceso que pueda ocurrir de la noche a la mañana, porque el suelo está degradado y requiere regenerar estas condiciones que tenía antes, de ahí el nombre de agricultura regenerativa, regenerar estas condiciones para poder dejar de depender de ellos.
¿existe la tecnología, existen los bioinsumos para sustituir los químicos que estamos utilizando ahorita? La respuesta, aunque varía caso por caso, porque hay muchísimos nutrientes y muchísimos controles de plagas, la respuesta en general podría ser sí a distintas escalas. Nosotros conocemos muchos casos en varias partes del mundo en donde se han podido sustituir efectiva y eficientemente químicos por biológicos, incluso de manera rentable, sin sacrificar resultados. Esto, lamentablemente, todavía no está al alcance de todos los productores, por temas de distribución, por supuesto de costos, de curva de aprendizaje. Difícilmente un productor cambia un insumo por otro en toda su superficie, se empieza haciendo pruebas, pero lo que sí hemos visto es que una vez que estableces una prueba, ves que puedes sustituir un químico con un biológico, difícilmente el productor regresa al químico, más que en condiciones muy específicas que seguramente requieren acompañarse de otras soluciones. Y más que el tema de prohibición, creo que es un tema que debe analizarse, no diría caso por caso, pero debe analizarse en función del resultado que estamos buscando. Sí, claro. Y cuáles son los sustitutos que tenemos disponibles. Y la política, más allá de buscar estar impulsando una prohibición, debe estar impulsando la adopción masiva de las alternativas que no son químicas y no son nocivas. Vamos a corte, ponte pausa. Ahorita regresamos, ese corte y vamos a regresar ahorita ya a seguir el tema. Está aquí en la hora del campo, estamos de aquí en Guadalajara, Jalisco, y ahorita regresamos. Pues seguimos en el segmento final ahorita de la hora del campo y vamos a platicar con el tema que tenemos ahora de agricultura regenerativa. Aquí está conmigo Armando Gers, está Hugo Rangel, está Pedro Garín aquí conmigo en la producción, está Ricardo Morales al teléfono de Agroder, y pues creo que ya en esta sección final del programa me parece muy interesante plantear qué podríamos hacer, ¿no? ¿Por dónde empezar? Digo, creo que los agricultores o la productor, el ganadero, o simplemente una persona que está en su casa, ¿no? Que tiene un jardín, que quiere comer bien o hacer algo diferente, tendría que tener en cuenta para poder empezar, porque obviamente esto es un traje de medida, y ya si entre vas creciendo, yo creo que implica más conocimiento, más tecnología, y eso es lo que pasa que me da mucha emoción, porque ahora la tecnología juega un papel bien importante en la agricultura regenerativa. O sea, quiere decir que entre más hemos aumentado el requerimiento de alimentos más sanos, más la tecnología es algo que está junto con esto, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista, pero ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué opinas, Ricardo? ¿No es por ahí? Oye, mira, hay muchos productores que iniciaron este camino hace muchos años sin adoptar propiamente el concepto de regeneración y que llevan mucho tiempo trabajando por mejorar las condiciones en las que producen, se desenvuelven y ofertan sus productos a mercado. Pensar que el problema es exclusivamente en el campo es lavarnos todos los demás las manos de lo que hemos tenido que ver en esta gran transformación hacia la agricultura que ahora llamamos convencional. El productor, la mayoría de las veces, es el primer interesado en producir bien, en producir sano y en no dañar su propio patrimonio. Entonces, empezaríamos pensando que con todos estos casos que ya han acumulado, que ya tienen mucho tiempo trabajando, son casos que hay que conocer. Mencionabas el de Alejandro Carrillo en Las Damas en Chihuahua, mandamos un saludo, por supuesto, y son casos en donde en condiciones extremas en el desierto, introduciendo ganado, que también comentabas muy atinadamente que las vacas pueden ser una solución a un problema y depende específicamente del manejo y del contexto en el que tú los desenvuelvas. Este tipo de experiencias son a las que hay que acercarnos. La tecnología cada vez es mayor en cuanto al espectro de problemas que pueda resolver, y no nada más hablamos de tecnología en cuanto a infraestructura, hablamos también de insumos, de acumulamiento o acumulación de ciencia que podemos aplicar en el campo, y cada vez existe más. Lo que estamos creando ahorita son círculos de aprendizaje para que todas estas experiencias puedan estar a la mano de los productores, y por supuesto también que esté a la mano de ellos el poder acceder a estos avances científicos y tecnológicos que pueden estar desde un sistema de riego mejorado, una botellita de un bioestimulante, de un biocontrol, que puedan
tener acceso a los productores de manera uniforme y que también puedan conocer cómo le ha ido a los productores que lo han estado aplicando, porque estas son del tipo de prácticas y experiencias que es difícil que alguien te diga que le fue mal utilizando. Entonces, yo empezaría pensando en acercarnos con la gente que ya lo está practicando, porque ellos van a ser los mejores referentes de que esto da muy buenos resultados. Y por supuesto seguir impulsando la difusión no solo de los conceptos hacia el agricultor, sino hacia el consumidor. Grandes cambios pueden impulsarse si nosotros logramos romper con este círculo perverso que se ha vuelto, o este ciclo perverso que se ha vuelto la producción de alimentos. Sí, claro. Y sobre todo que tener también una concientización mucho más grande de que podemos tener mucho beneficio, ¿no? A lo mejor, sí, a mí a veces me daba mucha duda que te dijeran, no es que si dejamos de utilizar agroquímicos, pues esto se va a echar a perder, no va a haber suficiente comida, va a estar en riesgo la seguridad alimentaria. Y ahora al revés, yo pienso que la seguridad alimentaria está en riesgo por el abuso de los agroquímicos. Y creo que ese es un punto que gracias a todo lo que he escuchado últimamente, se me hace muy interesante, ¿no? El uso y abuso y obtener alimentos de baja calidad es un riesgo alimentario. El uso y abuso del suelo y de hacer monocultivos también es un riesgo alimentario. Y también el hacer una bioeconomía basada en el uso de agroquímicos y no en el uso de una agricultura holística regenerativa también puede ser un riesgo. ¿Cómo ves, Armando? Mira, fíjate que a mí me parece que un eslabón bien importante es el consumidor, o sea, la concientización del consumidor. De que fíjate que nosotros a veces pensamos que tenemos un seguro médico y estamos a salvo, ¿no? O que vamos al doctor y estamos a salvo. Pero no pensamos qué debemos de hacer para no ir al doctor. Entonces, si nosotros concientizamos y bajo un principio pues que lleva miles de años, que al final tu alimento no sea tu medicina, yo creo que el que involucrar al consumidor, darle todas las herramientas para que él empiece a decidir y él empiece a solicitar, a buscar alimentos ricos, alimentos realmente que le aporten, alimentos y donde él sea consciente de que teniendo una buena alimentación, yo creo que ese va a ser el gancho para ir jalando el pescado que es el productor y que el productor entre. ¿Por qué? Porque en la medida que al productor no le demanden un producto de buena calidad, que sea biológico, con cero uso de productos de síntesis química, pues él seguirá con las herramientas que tienen. Entonces yo creo que paralelamente a todo esta concientización por parte de los productores, también debemos concientizar a los consumidores. Y el otro punto importante, a la academia. Yo creo que la academia tiene que empezar a hacer un viraje importante donde tiene que evaluar y tiene que ver la agricultura y la ganadería de forma holística, viendo todos los puntos y viendo donde el centro de todo eso es el hombre. ¿Por qué? Porque en la medida que produzcamos alimentos sanos, pues el hombre estará sano. En la medida que produzcamos alimentos con veneno, pues el hombre estará enfermo. Entonces, de forma muy sencilla, o sea, yo creo que cada uno de los jugadores de este ecosistema tienen que estar conscientes entonces ahí hay todo un proceso de formación, tanto en la academia como el consumidor, como al productor, porque al final es una responsabilidad de todos. Pues bueno, gracias. Entonces creo que ya estamos en la parte final del programa. Me pareció un montón de información. Creo que hay que volver a retomar este tema. Creo que se me hace muy interesante. Yo creo que en esta parte, para ya empezar con el cierre, Ricardo, ¿qué mensaje te gustaría, en pocas palabras, en 2 minutos, que se llevaran los escuchas en este tema? ¿Qué te gustaría platicarles? Pues hay una serie de mensajes muy contundentes que manda la agricultura regenerativa sobre la forma en la que todos podemos transformar
el sistema de producción de alimentos y con ello mejorar no nada más temas directamente vinculados como seguridad, soberanía o suficiencia alimentaria, sino temas de emisiones, de cambio climático, la seguridad hídrica en algunas regiones, por supuesto la distribución de beneficios hacia los productores. Es decir, lo que estamos tratando de impulsar con la agricultura regenerativa requiere de manera forzada el que todos los integrantes de la cadena, desde productor hasta consumidor, estemos alineados, sabiendo que hay una mejor forma de producir alimentos en la que todos podamos salir ganando. Hay un ciclo que hay que romper, por supuesto, es algo que está muy establecido en la agricultura, a tal grado que se le llama ahora convencional, pero esta transición, aunque el productor la quiera iniciar, requiere del esfuerzo colectivo de todo el mundo. Cuando tú estás buscando un producto, fíjate cómo se cultivó, trata de comprar local, por supuesto, eso siempre es una gran ventaja, pero también trata de informarte un poco más sobre la manera en la que está producido el alimento, porque aunque muchas veces parezca que es algo saludable y algo totalmente no dañino para nadie, muchas veces puede traer cosas detrás que está continuando con este estatismo en la cadena. Lo que debemos de buscar es que nuestros productores primarios adopten estas prácticas para que nosotros podamos no nada más cumplir nuestra responsabilidad de cubrir el costo económico del producto, sino la responsabilidad que tenemos ampliada hacia la manera en la que se están produciendo los alimentos. Ok, pues me parece muy bien. Yo creo que este ha sido un buen tema de platicarlo, Armando. ¿Cómo ves? Pues en este momento les agradezco mucho todo el conocimiento que virtieron. Y vean Common Ground, ya Ricardo, que sobre todo en redes nos dirán cómo ver la película y el documental. Kiss the Ground está en Netflix, lo pueden ver ahí para que se den un poquito de idea. Y también está en YouTube, o sea que pueden empezar por ahí o acérquense, bueno, en el caso yo pongo las redes de Agronauta, de Agro21 para hablar del tema. Seguiremos tratando el tema de agricultura regenerativa. ¿Cómo ves, Hugo? La despedida. Y despedida de Armando. Mira, como mensaje, básicamente yo creo que hay que ir cambiando, estar conscientes de que lo que estamos haciendo no es exactamente lo correcto como productores agropecuarios, que tenemos que ir y que esto va a ir poco a poco, que es un cambio progresivo, pero que debemos de empezar por algún lado. Y las herramientas las tenemos en nuestro propio campo. Las soluciones están ahí. Bien, pues Ricardo, Armando, Tonatiuh, pues nos vamos, terminamos su programa La Hora del Campo y ya saben, todos los sábados a la 1 de la tarde en el 790 de AM de Radio Fórmula, igual en las plataformas y como siempre, pues deseamos que disfruten un fin de semana de descanso en la medida de lo posible y además disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano, así que nos despedimos y nos vemos el próximo sábado. Saludos a Max, saludos a Iliana, saludos a Rimac, a toda la familia que está por allá, saludos a Veracruz. Estamos en contacto.